Nuestra geografía y las formas de pensar en su producción, uso, cuidado y evolución están en Radio Universidad. Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Un programa con debate y perspectiva sobre nuestro entorno geográfico. A continuación, en AM 1240, Radio Universidad. Hola, bienvenidos a otro programa aquí en la Tierra. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Hoy tenemos un tema de esos que, bueno, suelen salir en las noticias con frecuencia, un tema siempre polémico. Así es. Son las migraciones. Las migraciones. Bueno, podemos empezar a definir un poco qué se entiende por migración o por movimiento migratorio, que implica el desplazamiento con traslado de residencia de los individuos desde un lugar de origen a un lugar de destino y que implica atravesar los límites de una división geográfica. Bueno, este es el concepto clásico de migración, pero detrás de esta definición se suelen esconder un sinfín de situaciones que no siempre terminan por cuadrar con lo que acabo de describir recién. Bien es sabido que las personas, salen de sus países por muchas razones, pero en el caso de los migrantes que no tienen documentos, que lo hacen por fuera de la ley, la razón casi siempre se justifica por la búsqueda de una vida mejor, ya sea para ellas mismas o para sus familias, buscando trabajo o para escapar de una situación de pobreza en su país, desastres naturales, de la violencia, del conflicto armado o de una persecución que suele ser política en muchos casos. Sí, es muy común ver en las noticias los barcos, ¿no? Sobre todo que llegan a Europa, de refugiados, que vamos a ver que también son migrantes. Sí, es muy frecuente, como dice Ana, ver el noticiero o las películas basadas en migraciones. Así que tenemos que mencionar también que hay gente que se aprovecha de estas situaciones, que podemos decir que los delincuentes lucran con la falta de oportunidades legales de estos migrantes y sacan partido y provecho de esta situación, ofreciéndole arreglos onerosos. Si bien estos arreglos pueden incluir algunos servicios como es el transporte, también pueden constituir en actos de fraude documental, porque va desde el préstamo de pasaportes robados a personas que se parecen al migrante, hasta la falsificación de documentos de identidad o la obtención de pasaportes, visados, autenticados o tramitados con otros documentos fraudulentos. Así que al ser de por sí estos servicios que son ilícitos, los delincuentes ejercen un poder enorme sobre estos migrantes que están en una situación vulnerable. Así que muchos migrantes son víctimas de abusos, son abandonados en tránsito, desprovistos de estos recursos o, el peor de los casos, no consiguen llegar a su destino y fallecen en el camino. Sí, esto que hablamos de los migrantes que quedan en una situación vulnerable, pero ¿quiénes serían realmente los que sufren este tipo de situaciones? Los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes vulnerables, como los menores no acompañados y las mujeres embarazadas. Se puede encontrar entre quienes pagan un alto precio por este servicio del tráfico ilícito, y no tienen ninguna garantía para su seguridad o el éxito de esta aventura, entre comillas. Sí, es muy común también ver en las películas o en las series esta figura del coyote, que muchas veces es un fraude y las personas terminan estando en una situación doblemente vulnerable, digamos. Sí, peor que con la que iniciaron. Exacto. Para hablar un poco de los refugiados, que por ahí no coincide tanto con la definición que vimos al principio de lo que es la migración o una persona migrante, los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución, de conflicto, de violencia o de otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que como resultado de eso necesitan protección internacional. Es algo bastante común confundir a refugiados y migrantes o referirse a los refugiados como una subcategoría, o sea, como una categoría inferior de migrantes y esto puede tener como consecuencias graves para la vida y la seguridad de las personas que huyen de la persecución o el conflicto. Es como
que hablar de migrantes como esta subcategoría es un otro nivel de personas, ¿no? Como si hubiera distintos niveles. Y bueno, las personas refugiadas son un grupo específicamente definido y protegido en lo que es el derecho internacional, porque la situación en su país de origen les imposibilita el regreso a sus hogares. Y para mencionar algunas cifras, de los 82,4 millones de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo, según datos del 2020, un 42% son menores de edad y 26,4 millones son refugiados. Mientras que otros 48 millones son desplazados internos y aunque también se vieron forzados a dejar su hogar, su trabajo y su sustento, se mantienen dentro del mismo territorio, no migrando hacia otros países. Exactamente. Wow, cifras alarmantes, Sí. porque casi la mitad de los refugiados son menores de edad. Sí. Es una cifra que impacta, la verdad. También hay que decir, bueno, de todos estos países desarrollados, ¿no? Entre comillas lo digo, acogen en la actualidad cerca del 3,7 millones de refugiados, que es exactamente el mismo número que registró solo Turquía para finales del 2020. O sea que solamente contribuyen en una muy menor medida, si se quiere decir. Sí. Justamente los que están en Turquía está compuesta principalmente por sirios que escaparon de la guerra vecina. Podemos mencionar algunos países de origen donde provienen estos refugiados. Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y bueno, también la ONU también ha declarado la crisis humanitaria, bueno, en Venezuela. También algunas personas suelen ser consideradas como refugiadas al escapar de ahí. También podemos decir que Uganda, que es el hogar de más de 1,4 millones de refugiados, recibió de varios países vecinos en conflicto interno, entre ellos Sudán del Sur. También la mayor parte de los refugiados de la minoría musulmana de los rohingyas, creo que se dice así, que escaparon en los últimos años de Myanmar, fueron a parar a Bangladesh. Y similar situación sucede con los refugiados palestinos, que la gran mayoría aún siguen viviendo en los campos de territorio ocupados por Israel y los países árabes vecinos. Sí, una cuestión también con los migrantes es, con los refugiados, perdón, que se ve muy bien en la serie que mencionamos en algún otro programa de desplazados, Sí, sí. es el tiempo que tienen que esperar para poder otorgar la visa o el permiso para que puedan residir en un país y que lo hacen esperando en Pésimas condiciones, sí. en un lugar, en un campo de refugiados que no pueden salir de ahí. O sea, es muy difícil la situación. Aparte de los nombres, por ejemplo, que estamos mencionando, Siria, Afganistán, no son nombres desconocidos, los hemos escuchado y visto en alguna noticia, estoy segura de eso. Que hay muchísimos conflictos en esos lugares, así que son lugares conocidos. Bueno, también podemos mencionar el tráfico ilícito que sucede de migrantes, que esto es que implica la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, parte del cual esta persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener de manera directa o indirecta un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Bueno, este tráfico ilícito de migrantes es un crimen contra un estado, porque los traficantes también pueden violar los derechos humanos de las personas que trafican, desde abusos físicos hasta la retención de alimentos y agua. Como mencionaba Ana, que hasta que vos puedas pasar un lugar, te pasa lo peor. Sí, lo peor es que seguramente, bueno, creemos que son las prácticas habituales en este tipo de situaciones. Sí. Bueno, y para hablar un poco de lo que son las rutas en distintos lugares, para centrarnos en América, la más conocida y que también está mucho en los medios de comunicación es la de México hacia Estados Unidos, donde la mayoría de los migrantes entran clandestinamente en camiones que pasan la frontera. También muchos viajes se hacen a pie, por ferrocarril o incluso también por túneles especiales. En este caso, los migrantes objeto de tráfico ilícito que cruzan esta frontera entre México y Estados Unidos pagan alrededor de $2.000, en tanto los procedentes de fuera de México, o sea que tienen que cruzar varias fronteras, pueden pagar hasta $10.000 para ingresar a Estados Unidos. Son cifras recientes que también indican que los migrantes están usando rutas indirectas y que provienen de fuera del continente. Por ejemplo, también es conocido que los migrantes de África transitan rutas terrestres hasta Sudáfrica,
Luego van hasta Brasil, donde generalmente no les piden ningún requisito para entrar, o sea que pueden hacerlo de manera legal, digamos. Y una vez ahí en Brasil se trasladan por mar o por tierra a distintos países como Costa Rica, Panamá, o por vía aérea hasta México. Y bueno, y ahí logran desplazarse hacia otros lugares. Sí, toda una travesía. Sí, es tremendo eso. Y bueno, y también migrantes de China y de India, por ejemplo, muchas veces son transportados también a Guatemala y desde allí viajan a México por tierra. Sí, similar situación también México. Creo que una noticia decía que mandaba refuerzos de lo que es militar para la frontera sur, para justamente tratar de frenar todo este tipo y de evitarlo. Lo que básicamente hacen lo mismo al cruzar la frontera con Estados Unidos, lo estaban haciendo con México. Claro, exacto. Además, este alto valor que pagan, pensemos que tal vez son los ahorros para salvar su vida porque están huyendo de su lugar, no es que lo hacen por placer o por vacaciones, o sea, sí, es costoso. Un dato que hoy miramos en la noticia de la mañana, que en la frontera en Texas encontraron un colectivo con 45 inmigrantes muertos, fallecidos, lamentablemente. Así que bueno, esto es lo que pasa. Sí. Sí, lamentablemente que no llegan a son destino. noticias siempre tristes. Sí, bueno, y ahí está, ¿no?, esto del fraude de las personas que se dedican a traficar con los inmigrantes, ¿no?, que se aprovechan al máximo, no les importa para nada la vida ni las situaciones de las personas. Sí, sin ninguna responsabilidad tampoco porque desaparecen. Sí. Sí, tal cual. Bueno, y como Ani mencionó, en América, voy a hacer mención sobre Europa, porque alrededor de 55.000 migrantes son objetos de este tráfico ilícito que veníamos mencionando, desde África Oriental, septentrional y occidental a Europa, y bueno, producen un ingreso cercano a los 150 millones de dólares para los contrabandistas, o sea, una cifra enorme. Generalmente el viajante de África Occidental a Europa no siempre es un viaje ininterrumpido, ya que la mayoría de estos migrantes permanecen en África septentrional por plazos variables y muchas veces con objeto de ganar más dinero para sufragar el resto del viaje. Este traslado desde zonas del interior del país hasta los puertos del litoral es un viaje penoso, como mencionamos, y en África Occidental y Oriental los pueblos y ciudades de Gao en Mali, Agades en Níger, Addis Abeba en Etiopía y El Cairo en Egipto sirven de centros desde los cuales los migrantes se dirigen hacia las costas de Argelia, Egipto, Libia, Turquía, Marruecos, entre otros. Desde allí los migrantes entran de contrabando por barcos a varios lugares de Europa. Sí, similar travesía que sucede en América también lo vemos en África. Y bueno, en cuántas partes más del mundo, ¿no?, suceden este tipo de situaciones. Bueno, esto que venimos charlando ahora lo vamos a escuchar en la letra de Manu Chao, Clandestino. Así que bueno, les dejo la canción y ya estamos en el próximo bloque para repasar algunos fragmentos de canciones que también hablan sobre estos temas. Ahora regresamos.